Estamos. Muy bien. Bueno, Muy buenos días. Recording in progress. Un saludo a las senadoras presentes, a la magistrada Verónica Vimasal. El ministro de Justicia me escribió señalando que tenía que estar justamente viendo el tema de las tobilleras en la Cámara de Diputados, así que no iba a estar presente, pero están sus asesores, así que muy bienvenido. También veo del Ministerio de la Mujer. Así que este preámbulo, en nombre de Dios de la Patria, entonces, como ya hemos señalado, se inicia esta sesión. Pilar, por favor, no sé si hay cuenta. no, Presidenta, vamos Ya. inmediatamente a continuar. Vamos inmediatamente. ¿Dónde quedamos y en qué estamos? Sí, continuamos con los artículos que componen el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entonces está el texto aprobado en general del artículo 38, ahí se formuló una indicación. El artículo 38 regula el caso de los directores y gerentes generales de sociedades anónimas abiertas. Cuando alguno de ellos, ¿cierto?, tenga una inscripción vigente en el registro, en carácter de deudor de alimentos, la sociedad respectiva deberá retener del sueldo del director o del gerente general el equivalente al 50% de su sueldo o al 50% del monto total de los alimentos adeudados, si este es inferior, con un mínimo de 80 unidades de fomento. Entonces ahí la indicación de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y Fombal propone sustituir ese mínimo de 80 unidades de fomento por 150 unidades de fomento. Respecto de esa indicación, hay una observación ahí. Dices, lo mejor sería simplificar la fórmula de retención como se hizo en las operaciones de crédito de dinero y se descuente simplemente el 50% de sus remuneraciones, dice, o el monto de la deuda si es inferior. Observaciones del Ministerio de la Mujer, entiendo, y Equidad de Género, por lo que dice ahí la sigla. Ahora, la propuesta nuestra es subir de 80 a 150 unidades de fomento. Ofrezco la palabra del Ministerio de la Mujer, ¿no? Hola, Adelante. muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Sí, nosotros sugerimos que esto también se discutió en la Cámara, simplificar la fórmula y eliminar la parte que dice relación con el 50% de la deuda o este límite de las 80 unidades de fomento y unificar el criterio como se hizo con las operaciones de crédito de dinero y dejar simplemente en la redacción el 50% de su sueldo o un monto inferior si este es suficiente para solucionar el total de los alimentos adeudados. Y así quedaría uniforme, donde se utiliza esta fórmula en los créditos de operación de crédito y dinero y aquí, sin tener necesariamente que utilizar un límite en unidades de fomento como está actualmente. Muy bien, ofrezco la palabra si alguien más tiene alguna observación, porque tenemos dos alternativas. Aprobar lo que dice el Ministerio de la Mujer, que de alguna manera sugiere... El ministro está pidiendo la palabra, Presidenta. Lo veo, perdón, que como tenemos en la pantalla las indicaciones, muy bien, gracias. Entonces, le damos la palabra. Presidenta. Ahí está. Aprovecho de saludarlo, ministro, ya informé que usted va a tener que retirarse, pero junto con saludarlo le ofrecemos la palabra antes que se vaya a retirar. Sí, solamente quería decirle que estamos junto con la ministra Salaquieta aquí en la Cámara de Diputados en el proyecto de tobilleras electrónicas que se despachó en el Senado, ¿no? Y tan pronto nos desocupemos, nos vamos a incorporar a esta sesión, ¿no? Estamos junto con la ministra sacando este proyecto que gracias a Dios ha tenido un avance muy rápido en la tramitación del Senado. Muy Así bien, que, estamos muy contentos porque es un excelente proyecto, la posibilidad de las medidas cautelares funcionan. Ministra, brevísimamente, ya que está ahí junto con la ministra, el Ministerio justamente de la ministra propone, el Ministerio de la Mujer propone eliminar aquello y quedarnos simplemente con, estamos hablando del caso de director y gerente general de sociedades anónimas abiertas, con transacción cursada. Nosotros teníamos una indicación de subir de 80 a 150 UF, pero el Ministerio de la Mujer propone simplificar, teniendo códice como se hizo con las operaciones de crédito y por lo tanto se descuente simplemente el 50% de sus remuneraciones o el monto de la deuda si es inferior. No sé su opinión rápidamente. La verdad es que no he visto el tema, pero si el Ministerio de la Mujer está en esa línea, yo los apoyo, Presidente. Ya, muy bien. Gracias, ministro. Yo sé que está ocupado, así que le agradecemos. Nos vemos más rato. Gracias.
mini opinión mientras tanto y saludo, y le vamos a hacer la palabra a la magistrada que con su experiencia nos puede indicar qué le parece, si simplifica y si es así, vale la pena entonces incorporarlo. Aquí estamos de acuerdo con lo que ha señalado el Ministerio de la Mujer en cuanto a que lo más fácil es simplificar como ellos han establecido de la misma manera que en los otros artículos. Ah, muy bien. ¿Le parecería a las senadoras retirar nuestra indicación y aprobar la sugerencia del Ministerio de la Mujer? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Muy bien. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Aprovecho a saludar, ahora que la veo. Entonces, Pilar, podemos proceder retirando nuestra indicación y aprobando la sugerencia del Ejecutivo, ya que está de acuerdo tanto el ministro como la magistrada. Perfecto. Entonces se retira y se aprueba la propuesta del Ministerio de la Mujer por la unanimidad de las senadoras presentes, la senadora Muñoz, la senadora Proboste, la senadora von Baer y usted, presidenta. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. Y a continuación, presidenta, tenemos el tema del artículo 40, que el texto aprobado en general regula lo que se denomina delito de maltrato habitual. Aquí hay 3 indicaciones, presidenta. Una de la senadora von Baer para suprimir este artículo, otra del presidente de la República para sustituirlo por otro en que se crea la Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias, y la indicación 55, que es de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat, donde proponen reemplazarlo. Pero llegó una propuesta a su vez del Ejecutivo para tratar la indicación 55 en conjunto con otra indicación, pero referidas al artículo 5º del proyecto que modifica la ley de violencia intrafamiliar. Entonces, presidenta, respecto al artículo 40 podríamos ver la indicación 53 de la senadora von Baer para suprimirlo y la indicación 54 del presidente, que propone una cosa distinta. Muy bien, voy a ofrecer la palabra. Entiendo que bueno, el ministro ya no nos acompaña. Senadora von Baer, ¿estaba pidiendo la palabra? No, que mi sugerencia era, presidenta, que viéramos primero la indicación del Ejecutivo, porque en el fondo la mía apunta a lo que algunos han planteado de que esto no debiera estar dentro del proyecto, pero quizás Sí. vemos la sustitución. De acuerdo, sí, me parece bien. Sí, porque me recuerdo que esto lo discutimos cuando vimos esto en general. Se recordarán que insistió mucho el ministro que quizás no era bueno o no conveniente. En fin, está bien. Veo que está la ministra Salaquieta, a quien aprovecho, por supuesto, de saludar. Y si tenía de algo, encantada, ministra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar a todas las diputadas que nos acompañan hoy día. Efectivamente, con el ministro Larraín estamos en el Congreso en este minuto porque se está votando en la sala monitoreo telemático, por eso hemos estado de manera intermitente. Pero con respecto a lo que se está discutiendo el artículo de ahora, esta indicación nos parece no solo que resuelve la regulación del no pago de pensiones de alimentos en materia de violencia intrafamiliar, sino que quisimos ir más allá, estableciendo como violencia intrafamiliar la vulneración de la autonomía de una persona, independiente sea en el ámbito económico u otro. Además de la vulneración de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, donde se encuentra contenido el no pago de pensión de alimentos. Esta propuesta va en la línea del texto aprobado por la Comisión Mujer del Senado del proyecto de ley de violencia integral, que contempla específicamente el concepto de violencia integral y modifica el artículo 5 de la ley 20.066, incluyendo la subsistencia o autonomía económica. La Corte Suprema ha reconocido este tipo de violencia en un fallo de octubre del año 2005, señalando que existen actos de violencia intrafamiliar que el demandado prefiere a la actora, los que estarían constituidos por malos tratos de palabra y por la imposibilidad de acceso de la demandante a una independencia económica que le permita sus necesidades materiales con plena libertad.
Adicionalmente, la encuesta nacional de violencia intrafamiliar enmarca la violencia económica en el sentido de no permitir manejar el dinero, negativa a dar dinero para los gastos del hogar, negativa a participar de las decisiones, prohibición de buscar trabajo, endeudamiento en contra de la voluntad, gasto de dinero o ahorros en contra de la voluntad. En ese sentido, nos parece que esta propuesta recoge lo necesario para sancionar el no pago de pensiones de alimentos con afán de ejercer presión, hostigar, generar dependencia o ejercer un control sobre la persona o sobre su manejo patrimonial. Nos parece correcto diferenciar el simple incumplimiento, el cual se encuentra sancionado a través de los apremios establecidos en la Ley 14.908 y de todas las medidas asociadas al registro de deudores, del incumplimiento con una intención adicional, el cual es correcto que se sancione adicionalmente como violencia intrafamiliar. Pero no podemos asimilar el solo incumplimiento del pago de pensiones de alimentos a violencia intrafamiliar. Se podría entender que estamos sancionando doblemente un mismo hecho, lo que resultaría desproporcionado. Esta reforma es un complemento al registro de deudores en virtud de la gravedad de los hechos que tiene algunos incumplimientos de deuda de pensiones de alimentos. En virtud de lo señalado precedentemente, nos parece que se debe aprobar la indicación número 54 del Ejecutivo que reemplaza el actual artículo 40 del proyecto de ley y se debiera acoger nuestra propuesta en reemplazo de la indicación número 61 de la senadora para modificar el actual artículo 5 de la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Esa, Presidenta, sería nuestra postura. Muchas gracias, ministra. También me está pidiendo la palabra el Ministerio de Justicia, así que le ofrezco la palabra. No, ¿se puede identificar quién va a hablar, por favor? Buenos días, Presidenta. Por su intermedio aprovecho también de saludar a las senadoras, la Secretaría y los invitados de esta comisión. Por este lado, Mónica Naranjo, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy bien. Tomándome de las palabras que plantea la ministra Salaquet, efectivamente nosotros como Ejecutivo hemos hecho en el fondo una doble regulación, por decirlo de alguna forma, que también lo dio a conocer la Secretaría. Por una parte estamos planteando esta indicación, que es la indicación número 54, que es para sustituir el artículo 40 que fue aprobado por la Cámara, que efectivamente establece la figura de delito maltrato habitual, vinculado obviamente con el no pago de las pensiones alimenticias. Por los motivos que expuso la ministra, que por supuesto no voy a replicar porque ya fue bastante clara, lo que hacemos de alguna forma de pensiones alimenticias, como primer punto. Esta comisión coordinadora es una comisión que fue también solicitada y planteada, bueno, por la misma comisión, pero también cuando participó la ministra Andrea Muñoz, que también en el fondo evidenció la necesidad de tener una instancia que sirviera de coordinación entre los diferentes actores que están involucrados con la pensión de alimentos, particularmente ahora que se está creando un registro nuevo, que es este Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Por lo tanto, esta comisión coordinadora, que está regulada aquí en el artículo 40, lo que hace precisamente es una comisión de carácter consultivo, que tiene por objeto procurar el fortalecimiento del sistema de cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, y en particular le corresponden ciertas funciones que están desarrolladas aquí en el mismo artículo 40. La primera de ellas es coordinar la actuación y participación operatoria del registro, el cumplimiento de las medidas legales, evaluar la implementación y el funcionamiento del sistema, proponer reformas que resulten pertinentes obviamente para mejorar el funcionamiento también de este nuevo sistema que se está implementando con este proyecto, preparar un informe anual respecto a las evaluaciones y propuestas técnicas y demás antecedentes preparados por la comisión. Esta comisión es una comisión que va a estar integrada por representantes del Poder Judicial, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por supuesto por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Es una comisión que va a funcionar ordinariamente cada 4 años. Establece también el mismo artículo de funcionamiento en cuanto a los quórum para funcionamiento, la forma en que se tienen que adoptar los respectivos acuerdos, y básicamente se plantea la posibilidad también que pueda invitar a representantes en fondo de instituciones con las cuales también poder acelerar convenios para facilitar la operatoria y el funcionamiento de este registro y la implementación de este sistema.
y por lo tanto básicamente lo que hace esta comisión es generar la instancia para la coordinación y la adecuada implementación y funcionamiento de este nuevo sistema que estamos poniendo en marcha. Por lo tanto, consideramos que es una comisión que es bastante relevante, con la cual también nos aseguramos que frente a cualquier tipo de dificultad que se genere durante el funcionamiento pueda ser de alguna forma rápidamente evidenciada y subsanada, y esta comisión estará a cargo bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que estará a cargo de su Secretaría Ejecutiva. Entonces eso es como un primer elemento en fondo que está contemplado en este artículo 40. Y luego, si quieren, en el fondo nos podemos referir a cuál es la regulación que hacemos en materia de violencia intrafamiliar, en que efectivamente hacemos una propuesta que hemos hecho llegar el día de hoy a la Secretaría y que también hemos compartido con los asesores de la senadora. Gracias, Presidenta. Presidenta, ¿podría...? Sí, senadora, que iba a Quizás pedir la palabra a la magistrada y después a los asesores. Senadora. No, solo que quizás vemos al tiro de inmediato lo de maltrato habitual, porque eso es lo que tenemos que ver ahora respecto al artículo 40. Sí, estamos de acuerdo, porque la creación de la comisión no creo que haya problemas, pero es distinto a mantener o no la figura del maltrato habitual. Entonces, le voy a pedir a la magistrada, bueno, no sé si el Ministerio de Justicia quiere agregar algo más a ese respecto. Claro, porque no se refirieron a maltrato habitual. Muy poco. Sí, Presidenta, podemos explicar cuál es la propuesta que hemos hecho llegar a la Secretaría. Básicamente lo que nosotros estamos planteando, y que también es la posición que hemos conversado con los asesores y particularmente con el Ministerio de la Mujer, en la lógica de lo que acaba de decir precisamente la ministra de la Mujer, es que efectivamente hay un hecho cierto. Hay que considerar que los diferentes actores que fueron invitados a esta comisión a exponer en esta materia, al referirse precisamente a la vinculación que hace el proyecto que fue aprobado en la Cámara de violencia intrafamiliar con el no pago de pensiones, todos ellos fueron contestes, o la gran mayoría de ellos en fondo expuso en ese sentido la ministra de la Corte Suprema, la ministra Andrea Muñoz, la magistrada de la familia Mónica Geldre, las académicos que asistieron, la profesora Carmen Domínguez, la profesora y jefe de la Oficina Internacional de la CAJ, de la Corporación de Asistencia Judicial, Javiera Verdugo, entre otros. Todos ellos en el fondo evidenciaron que si bien había una buena intención en el sentido en fondo de declarar que efectivamente el no pago de pensión podía constituir violencia intrafamiliar, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista operatorio y sobre todo en el fondo sobre las obligaciones que se establecían respecto a la alimentaria, veían que era poco positivo, por no decir directamente negativo, que se vinculara pensión de alimentos, no pago de pensión de alimentos directamente con violencia intrafamiliar. Entonces, en ese sentido, recogiendo lo planteado por los diferentes invitados y también lo que hemos conversado con los asesores de la senadora, lo que se plantea como propuesta alternativa es incorporar un nuevo inciso en el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Por lo tanto, cuando la Ley de Violencia Intrafamiliar define lo que entiendo por violencia intrafamiliar, hago una regulación en particular respecto de lo que se entendería que es violencia económica. Y esto, y ahí probablemente podrá ser, cuando extenderse un poco más del Ministerio de la Mujer, precisamente en coherencia del proyecto que también conoce esta misma comisión, que es el proyecto de violencia integral. En que en ese proyecto, que es el proyecto en ese proyecto en fondo lo que se hace es regular también lo que se entiende por violencia económica. Por lo tanto, lo que quisimos hacer es hacer una propuesta que sea coherente, de forma tal que lo que ya ha sido aprobado por esta comisión sea replicado en el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, señalando específicamente lo que se entiende por violencia económica. No sé si procedo a leer nuestra propuesta o si es que la Secretaría pudiese compartirla en pantalla. Está en pantalla. ¿Puede compartir en pantalla la Secretaría? Está en pantalla, Presidenta. Ahí dice, del Presidente de la República, entonces artículo 5, agréguese, y dice, la violencia intrafamiliar incluye toda, esto lo agregan al artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Se le agrega... Sí, se lo agrega al artículo 5 como un inciso final. La violencia intrafamiliar incluye toda conducta que importe una vulneración de la autonomía de una persona o una vulneración de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, llevada a cabo con el afán de ejercer presión, hostigar, generar dependencia o ejercer un control sobre la persona o sobre su manejo patrimonial en cualquiera de los sujetos referidos en los incisos precedentes.
Presidenta. ¿Quién pide la palabra? Mónica Naranjo por acá, Presidenta. También en fondo perdón, sí, pero también complementar que el concepto en el fondo de violencia económica que se ha incorporado en este inciso final del artículo 5 también es un concepto que es más amplio. Es decir, no solamente considera que es violencia económica el no pago de la pensión, sino que también toda conducta que importa una vulneración a la autonomía de una persona o la vulneración de la subsistencia económica de la familia y los hijos, llevado a cabo con el afán de ejercer presión, hostigar, generar dependencia, etc. Y en esto probablemente ahí nos puede complementar el Ministerio de la Mujer, pero se ha tomado en cuenta también cuáles han sido los fallos de la Corte Suprema respecto de lo que se ha entendido que es violencia económica. Por lo tanto, es una configuración más amplia que no solamente aborda el no pago de pensión, sino que también otras situaciones, obviamente, de vulneración o hostigamiento en materia económica en contra de la mujer. Gracias, Presidente. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Vamos a ofrecer la palabra, no sé si el Ministerio de la Mujer, alguna de los asesores quiere decir algo, si no, le vamos a ofrecer la palabra a la magistrada y después a los asesores. Gracias, Presidenta. No, era un poco en la misma línea de lo que señalaba Mónica Naranjo, que con esta indicación quisimos ser un poco más ambiciosos de lo que originalmente se estaba discutiendo, que decía relación simplemente con el incumplimiento de pensiones de alimentos, y recogiendo un poco la discusión que fue violencia integral, quisimos hacer un inciso segundo que complementara el concepto de violencia intrafamiliar en el artículo 5, que incorporara el término autonomía de la mujer y autonomía de la persona, sin este apellido económico en el fondo. Entonces aquí caben ejemplos, por ejemplo, si el marido está controlando a la mujer en cómo se viste, si puede salir o no salir, en el fondo vulnerar la autonomía mucho más allá de un simple incumplimiento en el fondo, y en ese sentido consideramos que esta indicación recoge mucho más de lo que aquí se está discutiendo en el fondo. Voy a ofrecerle la palabra a la magistrada, si tiene alguna opinión. Gracias, Presidenta. Bueno, aquí dos cosas. No consideramos que sea una doble sanción, como se menciona, porque son mecanismos distintos. Uno, el registro único de deudores y su inclusión ahí es un mecanismo para apremiar y exigir el pago y el reintegro de los recursos necesarios para la subsistencia del hijo. Y el otro, que dice relación con las indicaciones para considerar esta presencia en el registro de deudores por los plazos que se determinan como violencia intrafamiliar o como maltrato habitual, es una sanción penal destinada a sancionar el control económico que se hace sobre la mujer y que dice relación con lo que exige la Convención Belén do Pará de eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer, considerando que el control económico es una forma de violencia. Por ende, nosotros hemos evaluado las indicaciones. Nos parece que debería agruparse estas en el artículo 5 de la ley 20.066, pero sí la mención a la permanencia en el registro único de deudores por los plazos que puedan determinar el Congreso, sí nos parece adecuado incluirlo como una tipificación de la violencia intrafamiliar. Muchas gracias, magistrada. Le voy a ofrecer la palabra a los asesores, que esta indicación llegó recién hoy día, pero sería bueno tener la opinión de ellos. Don Rafael Ferrada. Sí, Presidenta, justo saludar a la comisión, a todas las senadoras, a la ministra, a la magistrada y a todos los asesores. Bueno, para explicar la indicación que nosotros formulábamos junto a los asesores de la señora Muñoz, Proboste y Sabat, hay que entender como preliminarmente que las figuras de violencia intrafamiliar existe una que está regulada en los tribunales de familia, que solamente tiene una multa, que es cuando un hecho puntual, un maltrato o violencia en particular, violencia psicológica o física. Mientras que cuando esta se hace habitual o reiterada, esto se transforma en un delito penal propiamente tal, de competencia de los juzgados de garantía o los tribunales orales de lo penal, y tiene una sanción penal, punitiva, que es más gravosa. Así que en la Cámara, siguiendo este antecedente, en la Cámara se aprobó el delito de maltrato habitual, referido a la configuración al mantenerse la persona deudora alimentaria en el registro por un plazo mayor a 30 días. Mientras que en la ley de violencia intrafamiliar, en el artículo 5, la Cámara propuso una figura de violencia intrafamiliar que no es constitutiva de delito, sino conocimiento de los tribunales de familia en caso de incumplimiento reiterado, en el cual no se exige que esté en el registro para que se configure. ¿Qué es lo que realiza nuestra indicación? Simplifica esta propuesta de la Cámara
siguiendo las propuestas de la profesora Verdugo, que estableció que sirviera solamente como un antecedente de maltrato habitual, junto con lo que dijeron las organizaciones de deuda de alimentos. Así que ampliamos el plazo de mantención en el registro para configurar solamente la violencia intrafamiliar no constitutiva de delito por la mantención por 60 días. Mientras que en el caso de permanencia del deudor por más de 120 días en el registro, servirá solamente como antecedente por maltrato habitual. Y esta es la diferencia con lo aprobado en la Cámara. En la Cámara es automático la mantención en el registro, se convierte en un delito, en una tipificación de maltrato habitual, lo cual no nos parece, de acuerdo al principio de legalidad y de tipicidad, que sería correspondiente. Si no, se necesita que sirva como antecedente, bueno, serán los tribunales junto a las pruebas que pueda acreditar el Ministerio Público, si se configura o no. Mientras que nosotros también ingresamos una indicación en la Ley de Violencia Intrafamiliar, en el artículo 5º, solamente para que haga mención la Ley de Violencia Intrafamiliar al artículo 40 de la Ley de Abandono de Familia, que regularía esta figura. En relación a la referencia a las propuestas del Ejecutivo, si bien la discutimos, no la compartimos cuando la revisamos, en virtud que nos parecía demasiado amplia, no recogiendo el espíritu del incumplimiento en el pago de pensión de alimentos, porque se refiere a vulneración de la autonomía de una persona o una vulneración de la subsistencia económica de la familia o de los hijos llevada a cabo con el afán de ejercer presión, hostigar, generar dependencia, etc. Hace una definición que nos parece que corresponde a violencia económica, también recogido en la ley de protección de la vida, contra la violencia contra la mujer, pero establece una regulación tan amplia que no la va a dejar aplicable. Por eso queremos dejar una norma que la haga más aplicable, que sirva como un antecedente y en concordancia también con la propuesta que realiza la asociación de magistrados y magistradas. Yo creo que también sería una buena propuesta la iniciativa que presentaron las senadoras, llevarla al artículo 5º para poder desarrollarlo y quizás sacarlo de la ley de 14.908. Esos serían como los comentarios. Muy bien. Ofrezco la palabra. Presidenta. ¿Senadora tiene algún comentario? Sí. Senadora Muñoz. Solo una consulta. Me da la impresión, por lo que expone el asesor, que habrían dos momentos, ¿no? Un momento en que se establece que el permanecer durante un determinado tiempo en el registro es violencia intrafamiliar, y el otro, cuando es más tiempo, 120, que serían como 4 meses, sería entonces otro estándar que es maltrato habitual. Entonces ahí donde me salta la duda cuáles serían digamos, las sanciones asociadas a un momento y al otro. Ahí no lo tengo claro, presidente. Sí, me gustaría también ampliar la duda, porque yo también creo que va a tener que volver a explicar, Rafael, porque yo entendí, en referencia a la Cámara, que es como automático al X meses que no se paga, pasa a ser violencia habitual. Y eso tiene una cierta penalidad. Yo entendí que aquí más bien se está registrando como un antecedente. No queda necesariamente, o yo no entendí bien. Entonces me gustaría, Rafael, si puede volver a explicar para quedar bien clara la senadora, y eso por un lado. Y por otro lado, eso tiene que ver también, y me gustaría de una vez que me explicara si es separable, comillas, la comisión que planteó el Ejecutivo, que nos desarrollaron tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Justicia, que no hemos preguntado la opinión a la magistrada, pero en fin, es separable de esto otro, porque esa coordinación efectivamente no hace referencia explícita al tema que nosotros, que tiene que ver en este momento con si se incorpora o no la figura del maltrato habitual. Esas dos consultas para el asesor u otro asesor. Don Rafael. Presidenta. Perdón, la senadora Proboste primero. Senadora Sí. Proboste. No, presidenta, solo para incorporarlo antes que Rafael pueda responder ahí a la consulta. Yo creo que es importante para nosotros, esto es un avance, el que se incorpore dentro de la violencia intrafamiliar. Efectivamente, aquí hay una situación de reiteración y de generar un menoscabo hacia la mujer, particularmente cuando se genera esta violencia económica. Entonces, yo creo que es bien importante compatibilizar este
este anhelo que presenta nuestra indicación, recogiendo el anhelo también de muchas mujeres. Eso, Presidenta. Presidenta. Nuevamente la palabra, ¿sí? Sí, antes que hable Rafael, solamente Sí. indicar que está la indicación 55, que Rafael la explicó, 55, ya vamos a llegar ahí, un poquito más abajo, ahí está. Aquí ustedes, la indicación 55 de la senadora Allende Muñoz Provost y Sabat, proponen reemplazar el artículo 40 que aprobó la Cámara, ¿cierto? Y mantienen ahí bajo el rubro violencia intrafamiliar. Y además, pero Rafael dice que eso a lo mejor se podría trasladar a la ley de violencia intrafamiliar, por lo menos para el artículo 5. Para armar la discusión. Y además en el artículo 5, ustedes también presentaron una indicación, que es la indicación 61, que agrega un inciso final al artículo 5 y dice: la continuidad o permanencia de la inscripción de la persona en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos también constituirá violencia intrafamiliar, según lo dispuesto en el artículo 40 de la ley. Y ahí está vinculado a la indicación 55 que modifica que reemplaza en realidad el artículo 40 de la ley de pensiones alimenticias, pensiones alimenticias. Es por si acá, era para que entiendan que hay dos indicaciones presentadas además. Sí. Agradezco la aclaración, Pilar, me parece muy bien. Rafael, nuevamente, entonces, para que termine de explicar bien eso y cómo se compatibiliza o no se compatibiliza, me parece que son diferentes. Porque aquí habla de, nuestra indicación habla de la ley de violencia intrafamiliar, no necesariamente habitual, que es la que sería más constitutiva de delito. Ahí sería bueno, Rafael, una buena explicación, lo que pidió tanto la senadora Muñoz, por favor, para aclararnos bien. Por su intermedio, presidente, para contarle a la señora Muñoz, mire, viendo bien la indicación que nosotros presentamos, ahí se puede explicar en los dos incisos, la voy a pasar a relatar ahora. Artículo 40 dice violencia intrafamiliar. La continuidad o permanencia de la inscripción de la persona en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Y al lado en el artículo 21. No tan rápido, pero un poco, que lo puedan poner, porque si no... Perdón. Ahí está, presidente. Ya, ahora calma a leerla, porque estábamos ahí sin seguirla. A ver, mejor como ahí viéndola. Bueno, la continuidad o permanencia en la inscripción de la persona en el registro de deudores por un plazo igual o superior a 60 días corridos podrá constituir violencia intrafamiliar de competencia de los tribunales de familia regulado en el párrafo segundo de la ley 20.066. Ahí, para contestar la pregunta suscitada, estas sanciones están establecidas en el artículo 8 de la ley de violencia intrafamiliar y son multas de media a 15 unidades tributarias mensuales. Además, se pueden hacer otras medidas accesorias como la obligación de abandonar el ofensor del hogar en común, prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de porte de armas, que está en el artículo 9 de la ley de violencia intrafamiliar. Esto es distinto porque no es delito y cuando se configura como una figura habitual, puede constituir este delito que nosotros establecemos que si se permanece el alimentario por más de 120 días, es decir, casi 4 meses, podrá servir de antecedente, no va a configurar de por sí automáticamente el delito de maltrato habitual. Y este es sancionado con sanciones ya propiamente penales. Voy a ver la ley, maltrato. El delito de maltrato habitual está sancionado en el artículo 14 de la ley de violencia intrafamiliar y lo establece con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años. En virtud de esto, para explicarlo, el primer inciso trata de la ley de violencia intrafamiliar que se configura automáticamente y se puede proceder a una multa en el caso de que se mantenga el deudor por un plazo de 60 días corridos, 2 meses, y si ya avanza a 4 meses, puede servir solamente como un antecedente para que el Ministerio Público formalice y lo persiga a esta persona por maltrato habitual. Así que esas es como las grandes diferencias como en sanciones. Una es solamente violencia intrafamiliar, conocimiento de los tribunales de familia, y otra es de conocimiento de los tribunales penales de garantía. Ya. Ojalá que... No sé si la senadora Muñoz quedó clara o tiene alguna duda. Aprovechemos de preguntarle al asesor y si no le damos la palabra, está levantando la mano el Ministerio de la Justicia. Un momentito. Senadora
Sí, completamente claro. Yo solamente quise que se explicitara para la historia de la ley la diferencia, por cierto, de las sanciones, que es importante tenerlas consignadas. Muy bien. En todo caso, no es automática, queda como un antecedente que eventualmente podría el tribunal considerarlo, digamos, que constituye un delito y objeto de esas sanciones. Es así, Rafael, ¿no? Está silenciado. Sí, así es. Sí, así es. Ya. Le voy a ofrecer la palabra al Ministerio de la Justicia, después a la magistrada y finalmente a las senadoras y después votaremos. Gracias, Presidenta. Si pudiera darle la palabra a Milton Espinosa. Muy bien, don Milton, entonces. Presidenta, por su intermedio, quisiera comentar dos cosas. Nos parece necesario poder darle una lectura en toda su dimensión a la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, en tanto recoge muchas más situaciones de las que acá se está esbozando. Es decir, bien se puede presionar económicamente a una mujer con el pago de las deudas alimenticias, pero también, y esto ocurre mucho y está documentado en la sentencia de los tribunales, que el marido no, esta mujer no parta a otra ciudad con sus hijos, o otras tantas situaciones de esa naturaleza en que son diversas presiones económicas que, ojo, en el ejemplo que acabo de poner, no significan ni siquiera deuda. Es decir, también pueden darse supuestos de presión económica aún pagando los alimentos, sino que amenazando con dejar de pagarlos, amenazando con dejar de hacer los pagos directos en el colegio o el ISAPRE u otros sistemas de presión en los que, sin siquiera incurrir en deuda, un hombre está hostigando y manteniendo un control económico sobre esa mujer. Luego, lo que la propuesta del Ejecutivo hace es recoger todo lo que los académicos expertos han sugerido en el marco del proyecto de violencia integral. Si se lee con detalle podrá darse cuenta que ahí se recoge todos y cada uno de los supuestos en que se ejerce una presión económica, mas no necesariamente vinculado única y exclusivamente a la deuda. Eso por una parte. Por lo tanto, que entendemos que una propuesta de la naturaleza de la que proponen los asesores se queda muy corta, en tanto no da cuenta de muchísimos más fenómenos vinculados a la violencia económica, y por tanto se perdería una gran oportunidad de ser una definición consistente que recoja todos y cada uno de sus supuestos y no que se quede en uno de ellos. Ahora, en el que recoge, nos parecería necesario entrar a revisar lo de las sanciones que señala el asesor. ¿Por qué? Porque si nos quedamos a nivel de tribunales de familia, las sanciones son típicamente de multa, y lo que está comprobado, conforme informan los magistrados, es que difícilmente, casi nunca se pagan estas multas. Como no se pagan, el inciso final del artículo 8 señala que se tiene que derivar los antecedentes al Ministerio Público. Por lo tanto, lo habitual, cuando se trata de maltrato sancionado a nivel de tribunal de familia, es la derivación a sede penal por no pago de multas. Y, como señalaba el asesor, también se pueden aplicar medidas accesorias. Todas ellas no dicen prácticamente ninguna relación con la posibilidad de apremiar el pago. Son prohibición de acercarse, prohibición de porte y tenencia de armas, asistencia a programas terapéuticos. Estas son buenamente las medidas accesorias. Ninguna de ellas empuja a que alguien pague su deuda. Ahora, cuando se derivase a sede penal porque se configura por reiteración el delito de maltrato o porque no se paga la multa en sede de familia, lo que tendríamos sería que todos los casos ingresados al registro terminarían derivados al Ministerio Público. El Ministerio Público tendría que abrir causas por todos estos delitos y en tales casos lo que ocurriría es que en estas materias está negada la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios. Por lo tanto, se genera la curiosa situación de que en delitos de esta envergadura, en que la mayoría de las veces los fiscales buscan salidas alternativas, aquella salida alternativa que conduce al pago mediante acuerdos reparatorios, en estos casos está vedado, está negado por la propia ley de violencia familiar, por lo cual los fiscales en todos y cada uno de los casos se verían obligados a buscar salidas como las del artículo 9, esto es, prohibición de acercarse, asistencia a firmar, ir a un programa. En definitiva, tanto por el artículo 9 de la ley de violencia familiar en sede de tribunal de familia, como por las medidas que se pueden aplicar en salidas alternativas en tribunales de familia, lo que terminaría ocurriendo sería la paradoja de que la persecución para lograr el pago de alimentos terminaría resultando en venga a firmar una vez al mes,
vaya a un programa y se generaría una paradoja súper radical en que nos terminaríamos presionando para el pago de alimentos. Y esto es todo muy complejo. Creo que es mejor revisarlo con detalle en un supuesto en que efectivamente se pueda configurar todos los supuestos del fenómeno de violencia intrafamiliar para que los tribunales de familia efectivamente tengan lo que siempre han relevado los magistrados, una noción, una definición que permita recoger todos y cada uno de los supuestos en los cuales una mujer se ve premiada, se ve hostigada, y que actualmente los magistrados de tribunales de familia entienden que no lo recoge el artículo 5 para efectivamente aplicar las adecuadas sanciones y apremios que se recogen en materia de tribunales de familia. De esa forma, además, nuestro sistema de registro con medidas económicas que apremian el bolsillo para poder empujar a que los alimentantes paguen, no se vería ineficiente ni eficaz, derivando todo a causas penales que, como lo acabo de decir, mediarían en soluciones que son, por así decirlo, poco eficientes para el fenómeno que queremos abordar. Muchas gracias. Le voy a ofrecer la palabra a la magistrada. Gracias, presidenta. Bueno, aquí reiterar dos cosas, que son mecanismos distintos. Uno es cómo presionamos el pago de la deuda, que es a través de la inclusión en el registro de deudores y todos los demás antecedentes. Otra cosa es el reconocer este no pago reiterado como violencia intrafamiliar y compartiendo que las sanciones establecidas en materia en sede de familia muchas veces son incumplidas. Las medidas accesorias dicen relación con la violencia, no con el pago de las pensiones, porque para eso tenemos las otras medidas, y tienen por objeto detener la violencia o ayudar a mejorar las condiciones. Eso es, por un lado, por lo que señalaba el asesor en la última parte. Comprendemos la necesidad de modificar el artículo 5, pero también entendemos que existe el proyecto de ley de violencia integral donde se incluiría y se adecuaría el artículo 5 con la propuesta que está haciendo el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia. Pero sí creemos que en la ley que ahora discutimos, la inclusión en este registro de deudores, que ya tiene un requisito de 3 o más mensualidades continuas o 5 o más discontinuas no pagadas, y además una permanencia en el registro por algunos meses, debe ser considerado como violencia intrafamiliar, porque así lo exigen los tratados internacionales a los que Chile se ha obligado a reconocer y sancionar penalmente el no pago de las pensiones de alimentos. El mecanismo en la propuesta hecha por las senadoras, que sí compartimos que debería incluirse en el artículo 5 para que exista una sola norma, la que regula la violencia intrafamiliar, es adecuada a este reconocimiento y a la materia que en este proyecto de ley nos convoca. Muchas gracias, magistrada. No sé si las senadoras quisieran agregar algo. Miren, bueno, ahí está levantando de nuevo la mano el Ministerio de Justicia, pero yo estoy por, si nos damos un tiempo y le damos vuelta, o lisa y llanamente tendríamos que echar a votar. La verdad es que las opiniones, por lo menos en lo personal, las opiniones de la magistrada a mí me hacen peso. Yo creo que no, está bien nuestra indicación incorporar el artículo 5, claro, modificándolo en el artículo 5, pero este no pago reiterado, como dice la magistrada, además de los tratados internacionales, efectivamente se constituye en una violencia intrafamiliar, y en ese sentido creo que es algo que no pareciera evidentemente ser aceptado por el Ejecutivo. Eso es lo que estoy entendiendo, y ahí tenemos una diferencia importante. Yo no sé si podemos seguir dándole una vuelta o lo postergamos, o lisa y llanamente entrar a votar las indicaciones. Consulto a las senadoras qué es lo que opinan. Senadora Muñoz. Presidenta, yo creo que es importante ver la definición, como lo ha reiterado la magistrada, si está en concordancia establece la ley de vida libre de violencia de las mujeres. Yo creo que es importante ir adecuando normas, porque si no vamos a tener posteriormente una disociación de lo que de un texto u otro.
Eso, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con nuestra indicación. Ahora, si usted propone nuevamente dar alguna vuelta de conversación, también sería posible, es un tema delicado, un cambio bien importante. Pero sí me preocupa la adecuación de normas. De acuerdo. ¿Alguna otra opinión de la senadora? Presidenta, Sí. yo le pediría, si es que se puede, si no están de acuerdo las colegas, poder darle una vuelta y poder votarlo al inicio de la próxima sesión, si es que se puede. Sí, era la propuesta un poco que yo había formulado, porque tratando de ver, lo que sí creo que es importante que considere, por un lado, la posición que tiene en este momento el Ministerio de la Justicia, también de la mujer, pero también la opinión que para nosotros también siempre hace mucho sentido, por supuesto, el profesionalismo y la experiencia cotidiana que tienen las magistradas. Entonces, yo también estoy de acuerdo con la indicación, pero quisiera no votarla ahora inmediatamente para dejar oportunidad, si tenemos una última posibilidad de acercamiento, de encontrar un punto común, y si no, como dice la senadora Fambaez, lo votamos en primer punto de la siguiente sesión. Así que yo también lo dejaría pendiente por ahora. ¿Habría acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Ay, perdón. Presidenta, ¿el tema de la Comisión de Coordinación y Evaluación va unido a este tema o lo quiere ver ahora, Presidenta? La indicación 54 del Ejecutivo. Se puede aprobar o va tan unido. A ver, veámoslo. Claro, lo que pasa es que aquí el presidente de la República, como hace una propuesta en la ley de violencia intrafamiliar, que yo entiendo que eso todo al final va a terminar ahí, en la ley de violencia intrafamiliar. Sí, claro. Propone sustituir el artículo 40, que habla del delito de maltrato habitual, por la creación de una comisión de coordinación y evaluación del sistema. Correcto, sí, ahora eso lo explicó ampliamente el Ejecutivo. Yo creo que van unidos. Ya, perfecto. Creo que van unidos porque obviamente es como una alternativa que propone el Ejecutivo, entonces creo yo que sería mejor votar ambas. No sé si hay opinión en este sentido de la senadora, si están de acuerdo. Presidenta. Van unidos. El Ministerio de Justicia está levantando la mano, Presidenta. Ya, no lo veo. Gracias, Pilar. Ministerio de Justicia por la senadora Muñoz. Muchas gracias, Presidenta. No solo aclarar que conforme lo mismo que en el fondo han planteado los asesores y durante la misma comisión, entenderíamos que, no obstante, vamos a trabajar con los asesores para ver efectivamente una propuesta que pueda recoger los puntos de vista que se han discutido. Ahí estamos contestes de alguna forma en que esto debe ser regulado en el artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Por lo tanto, hay una congruencia y una consistencia en que esto no debería quedar regulado acá, independiente si se va a regular como delito de maltrato habitual o va a ser solamente constitutivo de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando como Ejecutivo es que efectivamente no quede regulado en este proyecto de ley, sino que en la Ley de Violencia Intrafamiliar, y por lo tanto lo que se está planteando acá es eliminar este artículo 40 que regula el delito de maltrato habitual y reemplazarlo por la Comisión de Coordinación y Evaluación. Por lo tanto, si bien en apariencia se ven unidos, la verdad es que en este aspecto es una cuestión netamente formal, dado que de todas maneras el tema se lo vamos a llevar a la Ley de Violencia Intrafamiliar, no en este proyecto de ley. Sí, esto un cierto consenso de que tenemos que llevarlo, y por concordancia, como explicaba la senadora Muñoz, mejor al artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero yo no sé si corresponde, si no están tan unidos, el cambiar el artículo 40 por esta nueva propuesta, o no están tan unidos y podría efectivamente tratarse eso. Yo sentí que estaban más o menos asociados, pero consulto qué opinión tiene. No sé si la magistrada tiene alguna opinión o la senadora tiene alguna opinión al respecto. ¿Presidenta? Sí, senadora. Yo no los veo tan unidos porque creo que todos podemos estar de acuerdo que una comisión de coordinación es una buena idea. Otra cosa es cómo regulamos el tema del maltrato habitual. Entonces yo la verdad es que estaría por votar yo lo votaría a favor, creo que es un plus.
y después la próxima vez ver todo el tema de maltrato habitual. Creo que son aunque creo que son dos cosas distintas. Yo lo veo como dos cosas distintas y creo que esta comisión es un aporte. Muy bien, sí, se podría efectivamente. Yo pensaba que podía ser ambos, pero efectivamente podríamos hacerlo. ¿Habría acuerdo, senadora Muñoz? Podríamos votar entonces en la sustitución del artículo 40 por esta propuesta que crea en realidad en el fondo esta comisión de coordinación y evaluación de, ¿cómo se dice?, del cumplimiento de las pensiones alimenticias. ¿Habría acuerdo para aquello? Presidenta, pero no podría votarse como sustitutiva del artículo 40. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Cierto? Tendríamos que verlo aparte. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo con la propuesta, pero ya en el monitoreo telemático se crea una comisión, ahora acá se crea otra comisión. No sé si será demasiada, digamos, institucionalidad. Yo creo que es bueno hacer un seguimiento de la aplicación de la ley, de cómo se está implementando, cuál es el impacto que está teniendo, pero no sé si será al interior no sé, del Ministerio de Justicia, de la Mujer, digamos, funciones dobles que quizás podría entenderse a coordinar este tipo de comisiones para los temas de violencia de género. Puede ser. Es un buen punto el que ha señalado la senadora Muñoz, porque en realidad también llenarnos de comisiones no sé si es tan efectivo, así que uno queda con la duda. Ofrezco la palabra. No sé si la magistrada tiene alguna opinión sobre esta comisión que se crea. Senadora Baer. Yo creo que la senadora Muñoz tiene un punto, y quizás lo que debiera hacerse es crear una coordinación, una comisión de coordinación que podríamos acá pedirle al Ejecutivo que lo insertara, que viera ambos proyectos de ley en específico y en general el tema de violencia de género. Creo que tiene un punto la senadora, porque de esa manera se puede ver el tema de una manera más general. Creo que es un punto a recoger. De acuerdo en eso. Le ofrezco la palabra a la magistrada. ¿Qué opinión tiene de esta comisión y esto de generar comisiones? Presidenta, bueno, nosotros creemos que hay que hacerle un seguimiento a la ley, eso es importante. Si es a través de una comisión especial o no, es un tema ya de política pública que no podemos pronunciarnos claramente, pero sí, como han dicho, a veces muchas comisiones dificultan el trabajo porque ya no tenemos horarios a veces somos los mismos que pertenecemos a todas las comisiones, entonces eso complica un poco, pero sí es importante mantener un seguimiento de la ley. Sí. Bien, yo no sé entonces si tiene sentido hacerlo una aprobación, pero sujeta a la redacción que realmente es posible, que es la creación de la comisión, no a la sustitución completa del artículo 40, o queda pendiente y ver cómo lo hace el Ejecutivo la propuesta para la próxima sesión. Consulto a las senadoras, ¿qué opinan? Presidenta, quizás es interesante escuchar al Ejecutivo respecto a si es que ellos están de acuerdo en que sea una sola comisión la que vea la aplicación de ambas leyes o cómo lo ven ellos. Muy bien. Como no los veo, le ofrezco la palabra. Ustedes me indican quién quiere hablar. Presidenta, por acá el Ministerio de Justicia. Adelante. Sí, efectivamente, tal como han comentado la senadora, se ha establecido esta comisión también, una comisión relativamente similar, digamos, desde el punto de vista que es una comisión coordinadora, en el proyecto de monitoreo telemático. Ahora, efectivamente tendríamos que estudiar el tema porque si bien en apariencia se ven como ambas comisiones coordinadoras, la integración es completamente distinta y los objetivos también son completamente distintos. En el caso de la comisión coordinadora en materia de monitoreo telemático está integrada, por ejemplo, por el Ministerio del Interior, por Carabineros, por la Policía, que son finalmente quienes están vinculados obviamente con las denuncias directamente de fondo de violencia intrafamiliar, etcétera, y ahí también aborda el Poder Judicial desde la arista familia, pero también en la arista penal. Por lo tanto, en principio no llegaré y juntarlas de alguna forma, pero efectivamente uno podría tratar de reevaluar lo que estamos planteando acá, de forma tal que tenga alguna vinculación y eventualmente, por ejemplo, solamente estoy dándolo a modo de ejemplo, pudiera generarse como una especie de subcomisión al alero de la otra.
porque además esta comisión, como podrán ver más adelante en las normas transitorias, se había establecido que era un plazo acotado, porque tenía que ver más bien en el fondo con la implementación del Registro Nacional de Deudores. Y siendo así, efectivamente también podría ser una comisión, una subcomisión que tuviese un plazo acotado, al alero de la comisión más grande que podría ser esta comisión de la que está vinculada en fondo con el seguimiento y con la implementación en materia de monitoreo telemático, que esa sí es permanente del tiempo porque aborda la materia de violencia intrafamiliar. Pero de todas maneras, insisto que lo podemos estudiar y sería difícil en fondo pronunciarnos tan abiertamente acá porque en principio vemos que tenemos algunas diferencias importantes entre una y otra. Muy bien, entonces creo que es más prudente que tengan el tiempo para estudiarlo y en la siguiente sesión lo podemos votar. Ambas cosas, lo que estábamos referido anteriormente sobre la violencia intrafamiliar, habitual o no, y este tema que yo creo que es bien importante para que quede claro en qué términos sería esta comisión, subcomisión, en fin, entendemos que el Ejecutivo no puede inmediatamente dar una respuesta, así que lo vamos a dejar pendiente ambos. No sé, Pilar, 5 minutos más si hay la posibilidad de seguir. Entiendo que está el artículo, hay otra indicación, 56. Hay una indicación, sí, exactamente, Presidenta. La indicación 56 propone agregar en la ley sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia un artículo transitorio que diría: se entenderá solidariamente responsable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este cuerpo legal, a la administradora de fondos de pensiones que no realice el pago de la retención del 10% por concepto de deudas del alimentante, o bien, si es que realiza el pago del 10% al deudor de alimentos, habiendo una medida cautelar vigente. Asimismo, se le sancionará con multas de 15 a 40 unidades tributarias mensuales. Bueno, yo creo que esto vamos a estar todos de acuerdo en aprobarlo, porque es interesante la solidaridad, digamos, en relación a que la AFP, si no realiza la retención del 10% en caso de existir la cautelar. Y yo creo que nos va bien. Yo no sé si habría acuerdo, se podría aprobar por unanimidad esto. ¿Habría acuerdo? Pregunto a las senadoras. ¿Para la senadora sí, Presidenta. Muy bien. Pues sí, Pilar, podríamos aprobar esto por unanimidad. Aprobado por la unanimidad de las integrantes presentes. Muy bien, Presidenta. Sí. Yo dejaría hasta ahí y dejamos pendientes las dos votaciones para la siguiente sesión. ¿Sí? Perfecto, Presidenta. ¿Queda poco ya, Muy bien. Presidenta? Ya, pero perfecto, para la siguiente sesión a ver si lo logramos despachar. En todo caso, agradecer la presencia nuevamente de la magistrada, por supuesto, muchas gracias, doña Verónica, también al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, nuestra senadora, la Secretaría, a todos, muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muy bien. Gracias y buenas tardes a todas y todos. Muchas